Audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, les contamos al oído que 35 años después, el crimen de Rodrigo Lara Bonilla queda impune. Para muchos de los colombianos, esta es una historia no contada, no tienen ni idea porque nacieron después o porque no lo recuerdan o porque eran muy jovencitos o muy niños cuando esto ocurrió. Uno de los crímenes más atroces que se cometieron en Colombia, el asesinato a mansalva en una calle de Bogotá del ministro de Justicia, el hombre más amenazado del país, que se encontraba completamente indefenso. No tenía ni siquiera un carro blindado. Y lo mataron los del cartel de Medellín, entre otros Luis Carlos Leder. Y 35 años después, no hay sentencia. Bueno, no todo ha de ser malo. Les contamos que dicen, hay que creerlo, que en Antioquia se ha descubierto un desinfectante que elimina en un 99% la COVID-19. Les cuento lo que están diciendo. Bueno, Sergio. No, interesante, doctor Londoño, porque miren lo que miren lo que ocurrió en la localidad de Kennedy con los colibríes. Se pusieron a regar desinfectante y terminaron cometiendo indirectamente una masacre de colibríes en la localidad. Sí, en la localidad. Bueno, pero una gran noticia. Aquí dicen pues esto de Antioquia, bueno. Sigámosle la pista. De pronto Antioquia se anticipó a Oxford, se anticipó a Moderna, se anticipó a todos los que están tratando de buscar bien que sea una vacuna o bien que sea un remedio contra el narcotráfico, que esto acá, contra el narcotráfico. Estoy obsesionado con el tema del narcotráfico. No, esa vacuna no existe. Se llama glifosato, pero no la quieren usar. Esa no se usa. Y que sigan matando a nuestros soldados, al fin y al cabo no son sino soldaditos, ¿verdad? ¿Qué importa? Son soldaditos y no son hijos nuestros, pues que los asesinen. Y 8 que están heridos, de esos 8 no se volvió a saber nada, porque tampoco importan. El presidente sale a dar la noticia de que según la ONU, que no trabaja con imágenes satelitales, sino a ojo, ha dicho que disminuyeron en 10% los cultivos de coca. Y entonces cuenta eso, pero no cuenta cuántos soldados, cuántos policías, cuántos erradicadores quedaron sin piernas, quedaron sin brazos, quedaron sin ojos por esta cosa estúpida de erradicar manualmente cuando debiéramos estar erradicando con glifosato. Pase lo que pase y digan lo que digan esos tipos que están en la Corte Constitucional. Importa un bledo. Es la suerte de la República, es el porvenir del país. Y a esos tipos de la Corte Constitucional hay que cogerlos a fuete, a rejo, si es que se oponen a que haya fumigación con glifosato. Bueno, para 2019 en Colombia había reporte de 26 erradicadores que fueron víctimas de minas antipersona en el proceso de erradicación. Hágame el favor. Varios de ellos, de esos 26, no tengo la cifra exacta. Para agosto ya había 5 personas muertas por minas antipersona en el 2019. No sé en cuánto terminó diciembre porque no aparece la cifra, pero 26 personas que entre muertos y mutilados. Y en 2018 había llegado a la cifra 18, y claramente la diferencia está en que 2019 tenía más de 100 grupos erradicadores, en 2018 solamente había en Colombia 25 grupos, que era lo que tenía Santos destinado a la erradicación. Bueno, muy bien, entonces ahí tienen ustedes la historia, dolorosa, tristísima, amarga, pero sobre esto hay que volver. Es que el asesinato de Rodrigo Lara, ustedes no habían nacido, o pues estaban por nacer, ustedes no habían nacido. Esto fue lo más atroz que ocurrió en Colombia, y lo mataron a mansalva en las calles de Bogotá. Unos carajitos, uno de ellos, el que disparó, tenía 17 años de edad, y lo pusieron preso y se lo llevarían a una correccional de menores 2 años o 3 y lo soltarían. Como ahora Alemania le da refugio a semejante bandido. Pero ¿será que Alemania no sabe? ¿Será que no tiene un embajador aquí que le cuente? ¡Ojo! Que ese es el embajador de Alemania se pasa haciendo videos divertidos en Twitter y parece que en eso es en lo que anda, cuando los temas serios como estos no se tocan, como ese. ¿Y cómo les parece la parece vergüenza? afectarle a la embajada de Alemania, al doctor Zaek?
¿Cómo le parece? 35 años después y no hay sentencia condenatoria contra Leer ni contra nadie por el crimen de Rodrigo Lara. Pero, ¿se dan cuenta de esta vergüenza? Pero el fiscal va a averiguar. ¿Qué es lo que va a investigar el fiscal? Va a investigar un poco de cosas y sale y da declaraciones y hace cosas y deja este proceso impune. Es que fue el comienzo de todas nuestras desventuras, año 84. Un año después, los mismos bandidos narcotraficantes estaban asaltando la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues es que todo tiene su secuencia, ¿no es cierto? Bueno, les quiero contar que México es nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad tiene los 5 países que son miembros permanentes y que tienen derecho de veto, más otros miembros que se alternan. Pues han nombrado a México para que desde el Consejo de Seguridad defienda la ONU y defienda los derechos humanos. ¿Cómo le parece? Ustedes vieron a propósito la fórmula de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, para acabar con el secuestro. ¿Ustedes lo vieron? ¿No la vi? ¿Será a punta de abrazos como No. O como Gustavo Petro cuando sacó la fórmula para evitar el robo de celulares, que decía, si usted no quiere que lo roben, pues no saque el celular. Bueno, esto es más o menos así. Lo dice y lo vi, no es que me lo hayan contado. Lo dice. Hay que acabar con el secuestro. ¿A quiénes secuestran? A los que tienen, a los ricos. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues hacer un país pobre, y con un país pobre no hay secuestros. Hágame el favor. Lo dice Andrés Manuel López Obrador, ese cuyo país va para las Naciones Unidas. Y tenemos otra pequeña noticia, otro escándalo. Para construir el muro fronterizo, parece que Trump utilizó fondos destinados a Venezuela, a apoyar a Venezuela. ¿Cómo le parece la noticia? Pues bueno. el tema de Trump además se está complicando con las revelaciones que presenta Bolton en su libro, y de algunas ya hemos conocido. Por ejemplo, una que llamó mucho la atención a propósito de Venezuela, y es que llama niño a Guaidó, ¿no? Se refiere como ese niño. Pues así están las cosas, así es como están viendo desde Washington a Guaidó y el tema de Venezuela. Pero ese libro, además, a propósito, pues traerá muchas cosas que creo que nos tendrá sentados por horas leyendo sobre algunas realidades de lo que ocurre en la Casa Blanca. Bueno, invitémoslos, Sergio, a todos nuestros oyentes a lo que tendremos esta tarde. Estamos tan cargados de noticias que, bueno, de noticias y de temas y de asuntos para tratar, pero cuente. Pues jueves de encontrarnos otra vez en Facebook y en YouTube. Estaremos en la tarde, en la hora de la verdad, a partir de las 6 en punto, en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Así que si aún no se han inscrito o aún no nos siguen en Facebook, pues no dejen de hacerlo, porque ahí les avisará apenas comience la transmisión. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales, pero ahí estaremos a las 6 de la tarde. Bueno, entonces Petro dice que no se encontraba con Carlos Castaño. Es que sí, estas izquierdas, los extremos se juntan. Los extremos se juntan. Entonces Castaño era la extrema derecha que combatía contra la extrema izquierda de las FARC. Amigo de Petro, compañero de Petro, y se reunía con Petro. Se lo dijo el presidente Álvaro Uribe y se lo dice ahora Carlos Alonso Lucio, que tiene por qué saberlo, ¿no es cierto? Pues Carlos Alonso Lucio fue secuestrado en el año 2000, cuando era senador de la República, y fue secuestrado por Carlos Castaño. Y lo que ha revelado, señor. Sí. Y lo que ha revelado en una entrevista excelente que le entregó a Salud Hernández, la periodista colombo-española, o española y colombiana, es que precisamente en medio de su secuestro supo de la visita de Gustavo Petro al campamento donde estaba él secuestrado, porque el mismo Carlos Castaño, que tenía por finalidad asesinar a Carlos Alonso Lucio, se lo comentó, le dijo: aquí estuvo Gustavo Petro y no intercedió por usted, no dijo una sola palabra. A mí me gustaría, doctor Fernando, no les quito mucho tiempo, que escuchemos... Es que Carlos Alonso Lucio era de ese equipo.
Era del M-19. Por Sí, eso. sí, sí. Ay, y eso es lo que entonces- extraña, claro. Como un... me permiten el uso, por favor. Como un camarada no intercede por otro camarada. Eso no lo... Ay, imagínese lo que le importará a Gustavo Petro que le maten otro, que maten a Carlos Alonso Lucio. Le importa una higa. Porque ellos son así, ese es su tenor moral. Esa es su manera de concebir el mundo. Lo único que les interesa es el efecto positivo que saquen de algunas circunstancias. Que el narcotráfico produce plata, dele con el narcotráfico. Que eso causa muertos, que causa desplazados, que causa toda la tragedia nacional. Importa un bledo. A narcotraficar, porque ese es un verbo que ya merece ser incluido por la Real Academia Colombiana de la No Lengua de Institucional. ideas, doctor. Posiblemente ya esté en la RAE, pero es que no me dan ganas ni de mirar. Narcotraficar. Bueno, muy bien. Bueno, pero permítanme, por favor, escuchemos a Carlos Alonso Lucio hablando de este episodio donde primero se enteró de la visita de Gustavo Petro a Carlos Castaño y segundo, habla de que su camarada en aquel momento no intercedió por él. Escuchémoslo. En esos 10 días de secuestro, cuando me iba a matar Carlos Castaño, sí, Gustavo Petro fue a hablar con Castaño. Yo no lo vi, estaba secuestrado, estaba por allá en otro sitio. Y después el propio Castaño me dijo que Petro lo había visitado, que él le había contado que yo estaba secuestrado y que pues no hizo ninguna sugerencia siquiera de labor humanitaria. Eso sencillamente fue así. Repito, pasó hace 20 años ya. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Bueno. Ahí vamos viendo cómo es esta cosa, ¿no? Ahí vamos viendo. Bueno, ¿quién dice que Claudia López está gritando a alguien? Ella misma se dice. Porque resulta Ella que... misma se pone en evidencia, sí. Resulta que a algunos en las redes sociales les ha indignado que se publique el audio de Claudia López, pero es que resulta, doctor Fernando, que Claudia López, usted sabe que ella es muy de los medios, le gusta salir en televisión y en Facebook Live y esas cosas, y entonces estaba lista, bueno, según en la W Radio, estaba lista para salir a una de esas transmisiones a través de Facebook Live, y en ese momento se estresó un poquito, entre otras cosas, porque no funcionaba el equipo con el que iban a transmitir. Escuchemos qué fue lo que pasó y algunos dicen, es que hay que ver en contexto la noticia. Escuchen a ver si esto puede tener algún contexto. Tendrías que estar. ¿Quién está tomando esos datos? Todos aquí parados mirando. ¿Dónde están los 4 que iban a tomar datos? Bueno, eso se llama finura. Eso se llama buenas maneras. Bueno, en fin, ella es ella y será siempre así, hacia el final, con calidades. Es una mujer inteligente, no cabe duda ninguna. Es una persona hábil, pero es grosera por antonomasia y por definición. Uno no grita así a nadie, ni siquiera al perro, porque el perro se enoja y lo muerde. Pero pues ella, en fin, ni para qué volvemos sobre el tema. Ni para qué. Bueno, Demar, ¿cómo es la jugada de Roy Barreras en el Congreso de la República para tratar de demorar la aprobación o hacerla imposible la aprobación de la reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua para violadores de niños? No hay cadena perpetua para los que le enseñen a los niños a manejar un arma y a matar semejantes. ¿A usted no le parece es un contrasentido? Absolutamente. Si yo cojo a un niño y le digo, mire, esto se dispara así y así y así, y usted hace una vuelta y mata a aquel que va por allá, ¿eso no merece cadena perpetua? La violación es espantosa, pero ¿qué decir tiene? Es un crimen terrible. ¿Y este otro crimen qué es? ¿Por qué no leen No nacimos pa' semilla? ¿Por qué no leen toda la historia del narcotráfico? Ahí están los de las FARC, que especialistas en eso, en corromper a los niños de Colombia, como lo hicieron con el crimen de Rodrigo Lara, que lo mataron 2 mocosos en las calles de Bogotá. ¿Y por qué hacían eso? Hacían eso porque, de acuerdo al Código Penal colombiano, no les podía caer la ley penal, sino que los mandaban no a una cárcel, sino a una correccional.
sería bueno tratar de averiguar, mire que esa sería una investigación interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo en la correccional o detenido el que disparó contra Rodrigo Lara? No, un par de meses seguramente. Bueno, no, averigüemos, o par de años, sí. O 3 años, o 4 años. Uno de los crímenes más atroces que se cometieron en Colombia. Crimen, pero espantoso, donde hay cosas inexplicables. ¿Ustedes saben que iba en un carro no blindado? ¿Saben eso? Eso es inexplicable. Sí, claro. Eso es inexplicable. Amenazado de muerte en 1000 ocasiones por los debates que hacía en el Congreso de la República contra el narcotráfico, es decir, contra estos bandidos que están hoy en el Congreso. Y lo tenían en un carro no blindado. No, la muerte de Rodrigo Lara fue un acontecimiento histórico de una gravedad infinita. ¿Por qué? Qué bueno sería averiguar qué pasó con el proceso, porque tiene que haber un proceso. Condenaron al autor material, pero era menor de 17 años, no lo pudieron condenar jurídicamente en un proceso penal. Y lo mismo ocurrió en su caso, doctor Londoño. Era menor el que puso la bomba Lapa. Pero claro, pero es que la técnica es la misma, Sergio, la técnica es la misma, es corromper niños. Yo me pregunto, violar niños merece cadena perpetua. Muy bien, de acuerdo, pues, no adelantemos esa discusión. ¿Y qué es corromper un niño para que ponga bombas? El que me puso la bomba a mí, el que asesinó a Rodrigo Lara, ¿cuántos más? ¿Cuántos más a quienes les enseñaban que eso se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba? Hacer una vuelta. Es que voy a hacer una vuelta. Hacer una vuelta era matar un ser humano, un mocoso de 14, 15 o 16 o 17 años. No nacimos para semilla. Lenguaje ampliamente utilizado además en su momento, en las épocas de las comunas de Medellín. Bueno, eso está perfectamente retratado, haciendo vueltas, que si ya habían hecho la vuelta. Claro. Era como hizo carrera ese lenguaje. El lenguaje y el estilo y la forma de ver las cosas en la vida, haciendo vueltas. Y de lenguaje, si quiere hablemos de lenguaje, porque es increíble cómo se refiere el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, a la muerte de los soldados profesionales en medio de este operativo fallido, ¿no? Y el lenguaje que utilizan, tanto para referirse a las FARC como la manera como murieron, ¿no? Pero no, esperen, no me embolaten el tema de Roy. Y ya vamos con el tema del lenguaje, Sergio, porque es el lenguaje que utilizan todo el tiempo sí, no me embolaten ahí. El lenguaje que utilizan todo el tiempo en el Congreso de la República, porque sí, hay que lavar ciertas imágenes. Miren ustedes, ayer se conoció de una jugadita. Es que hay jugaditas. La senadora María del Rosario Guerra, y les voy a poner desde aquí el audio, la senadora María del Rosario Guerra logró establecer y saber de una acción de tutela que al parecer fue presentada en contra de la mesa directiva del Senado por parte del señor Roy Barreras por sesionar de manera virtual. Es que de jugaditas venimos y en jugaditas vamos. Hoy, en segundo lugar, en el orden del día, está la cadena perpetua de menores. Si esa tutela ya fue admitida, porque se sabe que se admitió, y si se llega a fallar en contra del Senado, pues tendrán que suspender las sesiones más temprano que tarde. Escuchemos algo. ¿Habráse vista que un juez municipal pueda detener la acción del Congreso de la República? Esa maldita tutela acabó con el país. Acabó con el país. Bueno. Escuchemos la denuncia. Esta es la doctora María del Rosario Guerra, ayer en medio de la plenaria. Acabo de conocer la aceptación de una tutela del senador Barrera a la mesa directiva por supuestamente las sesiones virtuales. Me parece inaceptable, ese es el actuar de él cuando aquí se han debatido por muchos meses y sesiones, de poder estar presencialmente era imposible debido a los casos de contagio coronavirus y a la decisión de... Pues si esto llegara a prosperar, definitivamente tendríamos otro episodio muy parecido al que se intentó
al día de antes de ayer, cuando, recuerdan ustedes, les comenté que el senador Miguel Ángel Pinto, quien fue demandado ante el Consejo de Estado con 13 de sus compañeros de la Comisión Primera, decidió recusar a todos los miembros del Senado precisamente por las sesiones virtuales. Vamos a ver, hoy el debate promete estar apasionante. Vamos a ver cómo les va. Bueno, tan apasionante como lo de los Estados Unidos que nos contaba Cristina Londoño y que ahora les repetimos. La Casa Blanca demanda a John Bolton por su libro. Lo que está haciendo es garantizando una venta gigantesca. Pues usted se imagina. Claro, le están haciendo publicidad, le están haciendo propaganda, y lo que se está empezando a conocer de ese libro, doctor Londoño, en lo que tiene que ver con Venezuela, por supuesto, pero también en lo que tiene que ver con China. Mejor dicho, resultará maravilloso ese libro. Que Trump le pidió a Xi Jinping que lo ayudara en su reelección. Sí. ¿Cómo le parece? Hágame el favor. Ah, sí. Y que Trump estuvo de acuerdo con la construcción de unos campos de concentración en China. Está haciendo marketing. Y México nombrado miembro de la comisión del Comité de Seguridad de la ONU. Y resulta que están diciendo en los Estados Unidos, en respuesta a lo que México dijo que le vendería gasolina a Venezuela por razones humanitarias, que esa sería una medida peligrosa. Lo dice el alto mando en los Estados Unidos, un asesor de Trump. Medida peligrosa. México dispuesto a venderle gasolina a Venezuela o a regalársela, porque ¿con qué se la va a pagar Venezuela? No, pues con canciones a este paso, porque no tienen cómo. Le tocará sacar la guitarra a Nicolás Maduro. Oiga, antes de terminar esta sección de Al Oído, me preguntan que qué es lo del lenguaje del ejército. Pues es que el ejército en el comunicado que saca dice que los soldados resultaron muertos. ¿No? Es como que amaneció y resultaron muertos. No, los masacraron. Es que las cosas hay que decirlas como son, y no solo eso, sino que pues el ejército falló en su operación y alguien tiene que asumir la responsabilidad. En una operación equivocada del ejército de Colombia sacrificaron 14 hombres nuestros. Eso sí es grave, eso no se menciona. El ejército merece todo nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestro amor. Pero cuando se equivoca, se equivoca. Y esto fue una operación mal hecha. Y por esa operación mal hecha como que no responde nadie. Tal vez los 6 muertos. No, en este país nadie responde. Bueno, muy bien. Y entonces nos vamos a hablar con una persona muy especial, Joseph Umire, me imagino que así se pronuncie, un consultor experto en antiterrorismo y seguridad nacional, director ejecutivo de Center for a Security Free Society, Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien nos va a contar lo que él sabe de Alex Saab en un minuto. Y les hablábamos al oído. 7:48. www.lahoradelaverdad.com.co